Según mi experiencia, todas hemos conocido a ese tipo aterrador en la escuela o saliendo con alguien. En mi escuela, todas le decíamos Jay, y quizá era el más aterrador de todos. Tuve el dudoso honor de estar en su primer día. Era el kinder, y muchos niños hicieron un berrinche cuando los separaron de sus papás. No los culpo. Después de todo, solo teníamos 5 años. En vez de aceptar la separación y unirse a las otras clases, él empeoró la situación. Su mamá apenas se fue y él ya se había ensuciado. No fue una reacción de estrés como se podría pensar. Resultó que fue por pura maldad. Tuvo que usarlo para controlar a la gente. Cuando la profesora llamó a su mamá, ella regresó en unos minutos y se la llevó a casa. Se fue con tanta arrogancia y yo, siendo niña, ya sabía que eso no mejora. Al día siguiente su mamá lo dejó en clase y él repitió su mal comportamiento. Y de nuevo llamaron a su mamá para que lo recogiera. Este cruel juego de poder duró una semana. Su mamá se iba y él lloraba 5 minutos antes de ensuciarse de nuevo. Creo que ya lo entendimos. Ese viernes por la mañana fue la última vez que vi a Jay en casi 10 años. Avanzamos hasta el primer día del segundo año. Estábamos sentados y el profesor llamó los nombres. Cuando dijo el de Jay, casi me hago pipí del susto. Miré frenéticamente a mi alrededor hasta que ese niño gordito levantó la mano. Era casi idéntico al niño que recordaba, solo que ahora lucía peor. Tenía el cabello largo y grasoso, la cara cubierta de mechones de pelo, y llevaba esa vieja chaqueta gris llena de manchas por todas partes. Creo que era solo para miembros. ¿Eso fue en 2013? No entendía por qué se veía tan mal, si según yo su familia no era pobre. Creo que su papá era dentista y tenía consultorio propio. Mi asombro por él solo creció. Mientras la clase salía y él pasaba, una nube de pestilencia casi me hizo caer. Realmente olía a basura doméstica. Tal vez debí esperarlo por su aspecto, pero ese nivel de pestilencia era nuevo para mí. Hice lo mejor que pude para mantener la cabeza baja y pasar desapercibida. Por lo que pude notar, no se acordó de mí, y me sentí aliviada. Nunca pensó que la higiene sería su menor preocupación. Pasó un mes y la escuela seguía igual de mala. Jay seguía siendo desagradable para la nariz y los ojos. Su chaqueta terminó más sucia que su cabello. Creo que incluso una mañana cayeron migajas de Dorito de su chaqueta. Desafortunadamente, su comportamiento iba a ser mucho más cruel. Me llamó la atención una historia sobre un chico que enseñaba fotos obscenas de su hermana a otros estudiantes. Cuando descubrí que era Jay, no puedo decir que me sorprendió. Asqueada, pero no sorprendida. Finalmente llegó mi hora. Se acercó a mí en mi casillero y me puso su teléfono en la cara. Cuando logré concentrarme en la pantalla, vi que era la foto de una chica muy parecida a ella. No puedo decir que recuerde la calidad de la foto. El olor era demasiado molesto. Aunque me sentía incómodo, me sorprendió lo orgulloso que estaba de la foto. Su sonrisa era enorme, como si me mostrara un auto modificado que hizo con su papá. Lo más inquietante del encuentro fue saber que la niña tenía solo 13 años. No podía imaginar lo extraña que debía ser su relación con su hermana. No importaba lo horribles que fueran las cosas relacionadas con ese tipo, siempre lograba superarse. Supongo que los clichés eran tan populares que él subió de nivel y empezó a vender videos de su ducha. Aunque tuve la suerte de no ver esas atrocidades. Quienes las vieron me dijeron que lejos de ser videos de locos, el sujeto sabía que lo grababan. No puedo asegurar que ella supiera que su hermano lo vendía. Sin embargo, la película El pequeño secreto de Jay no lo ocultó mucho tiempo. Fue arrestado menos de una semana después de lanzar su proyecto de película. El director y responsables de la escuela supieron de sus acciones. Fue interrogado y, al comprender la situación, informaron a las fuerzas del orden. El resto lo supe de boca en boca, así que tómalo con reservas. Algunos dicen que la relación entre Jay y su hermana era más impactante de lo que se creía. Ella admitía que Jay y ella tenían una relación física desde hace 3 años. Además de eso, no solo vendían videos en la escuela, también vendían videos mucho más explícitos en la web. Créelo o no, al menos eso es lo que escuché. La fábrica de rumores estaba a todo lo que daba. Las desapariciones repentinas de Jay dieron lugar a todo tipo de teorías y suposiciones. Sé que se fue tan rápido como llegó y pocos lo extrañaron. La misma fuente que me informó antes
Dijo que él pasó meses en un centro para menores y luego fue liberado. En resumen, solo un tirón de orejas. Sin embargo, en ese momento todavía nos preguntábamos hasta qué punto los federales iban a perseguirlo. Lamentablemente, la vida continuó. Creo que la gente olvidó a Jay y no sé qué pasó con él. Aunque es una persona repugnante, me siento mal por los demás que sufrieron por su culpa. La tensión alrededor de la situación provocó el divorcio de sus padres, pero la persona que más sufrió tal vez fue su hermana menor. No solo arruinaron su vida pública, también tuvo que dejar la escuela tras revelarse todo. Los abusos de Jay seguramente le causaron daños duraderos. Espero que haya podido rehacer su vida. En cuanto a Jay, no podría importarme menos cómo está. Las criaturas como él nunca cambian, destruyen la vida de todos los que los rodean, y el mundo sería mucho mejor sin él. Cursé la mayor parte de mi educación en un pequeño pueblo del sur de Oklahoma, en un lugar tan poco poblado. Uno aprende a conocer a todos rápido. Cuando eres niña, eso puede ser un gran dolor de cabeza. No puedes cometer el más mínimo error sin que todos lo sepan, incluidos tus padres. Aún recuerdo el nombre de la niña que comió plastilina en el kinder y del niño que se hizo pipí en 3er grado. No es una forma en la que me gustaría que crecieran mis hijos. Aún en un lugar pequeño, un niño logró vivir una segunda vida invisible, bajo las narices de los ciudadanos curiosos. Para esta historia lo llamaré Elliot. Era la última persona de la que se esperaría que tuviera una vida secreta. Su familia manejó la mayor empresa del condado por 100 años, si no me equivoco, ella. Incluso tenía 2 tíos en la legislatura estatal y fui criado para tener éxito. Y, en apariencia, nada en él daba la impresión de que fuera otra cosa. Todos los profesores lo apreciaban, tenía las mejores calificaciones y siempre buscaba ser el centro de atención. Aunque todos los ojos del vecindario estaban puestos en él, tenía un hábito del que nadie sospechaba. A Elliot le gustaba observar a este joven arreglado. El joven sin pretensiones era un voyeur, si así lo quieres. Por supuesto, nadie lo sabía ni lo admitía, al menos. Todo eso estaba a punto de cambiar. La noche del baile de graduación, nuestros compañeros de clase estaban todos en la A30 y uno esperando su turno para tomarse la foto. Para llegar a su destino real, un hotel local donde los esperaba mucho alcohol barato. Normalmente, Elliot habría sido uno de los pocos en asistir al baile con su novia. En lugar de eso, mientras el resto de la ciudad tenía los ojos puestos en la fiesta, él se escabullía por su tranquilo vecindario en busca de algo que ver. Antes de las 11 vio la ventana abierta de una niña de 10 años. Luego le contó a la policía que, en una expedición anterior, había notado las cortinas abiertas de la niña. Al acercarse, la observó mientras se desvestía para irse a la cama. Y aunque sabía que estaba mal, se dio cuenta por primera vez de que se sentía atraído por las niñas muy pequeñas. Declaró que eso le daba asco y acortó su paseo nocturno. Con el tiempo, el deseo de regresar lo invadió. Debido a todas las personas que había en las calles esa noche, no pudo regresar lo suficientemente temprano para revivir la aventura anterior en su mente. Cuando llegó y vio la ventana abierta, una vocecita le dijo que entrara. La casa estaba oscura, todos ya se habían acostado, así que nadie lo vería. Además, solo quería verla dormir, eso es todo. Y desafortunadamente, Elliot escuchó esa voz. Entrando tan silenciosamente como pudo, cruzó la habitación hacia la esquina. Estaba a centímetros cuando pisó un juguete para perro que chilló. El ruido agudo resonó en la habitación. Se quedó quieto y rezó para que la niña no despertara. Dios no la apoyó. Esa noche ella despertó de un salto, como si esperara ese momento. Y las cosas solo empeoraron. A partir de ahí, encendió su lámpara y Elliot estaba completamente iluminado. La niña, aterrorizada, empezó a gritar y Elliot sabía que solo tenía unos segundos para huir. Se dio la vuelta y corrió hacia la ventana. Solo estaba a unos metros de distancia cuando una mano poderosa lo agarró del cuello y lo jaló hacia adentro. Apenas tocó el suelo, una lluvia de patadas y puñetazos cayó sobre él. Lo mejor fue acurrucarse y resistir los golpes. Luego, la violencia cesó y salió de debajo de su brazo. Observándolo desde lo alto, vio a quien suponía que era el padre de la niña. El rostro del hombre la asustó. Jamás vi tanta ira. La policía llegó rápido y pronto Elliot estaba esposado. No pasó mucho tiempo para que toda la ciudad lo supiera.
Aunque solo se había metido en una casa por la noche, el fiscal intentó acusarlo de todos los delitos posibles. Incluso con todo el dinero y la influencia de su familia detrás de él, no tenía ninguna posibilidad de salir ileso. Habló tontamente con los policías, ellos tenían sus palabras para usarlas en su contra. Su abogada convenció al fiscal de retirar la mayoría de los cargos a cambio de declararse culpable. Cumplió 13 meses en prisión y 5 años de libertad condicional. La duración de la condena no significaba nada. Su vida y su carrera habían terminado. Tras ser liberado, fue prisionero en su propia casa. No se atrevía a salir. Cada día recibía amenazas de muerte o acoso en su teléfono. Para alivio de todos, el día que terminó su libertad condicional, se fue de la ciudad de noche y nunca se le volvió a ver. Todos sabían que Natasha era diferente en la escuela. Supongo que diferente quiere decir amable. Cuando vives en una ciudad donde todos a tu alrededor actúan y se ven más o menos igual, una chica como ella resalta. Claro, debería describirla como una chica gótica, si es que ese término todavía se usa. Su piel tenía un tono naturalmente pálido, pero hacía todo lo posible para que nunca se volviera más oscuro. La sombrilla victoriana que llevaba a todas partes evitaba que cualquier rayo de sol tocara su piel de porcelana, como si su piel y su vieja sombrilla no la hicieran destacar. Su ropa la hacía parecer más extraña ante todos. No creo que Nodie, como la llamábamos, tuviera otro color que no fuera el negro. Desde su cabello negro hasta la punta de sus botas de charol, solo su piel blanca creaba contraste. Si tuvieras que adivinarlo, ella era tranquila y reservada. No estarías lejos de la verdad. Cuando hablaba, era solo en respuesta a los comentarios groseros de otra persona. E incluso entonces, era una chica que hablaba poco. Tenía una mente aguda. No le tomaba mucho tiempo poner a la gente en su lugar. La mayoría nunca vio ese otro lado. Esa versión de Nodie era aterradora y probablemente causó su futuro comportamiento macabro. Antes de entrar en materia, quiero advertir a mis lectores que si el hecho de que los animales sean lastimados les molesta o les afecta demasiado, deténganse aquí. Seré cuidadosa en mis descripciones, pero hay cosas que debo decir. Ya están advertidos. Dicho esto, entro al tema principal. Pero ¿cómo sé que no todas las personas que parecen traviesas y se visten como ella son capaces de hacer las cosas que ella hizo? Ese look reflejaba cómo me sentía. Nunca podría excusar su comportamiento, pero viniendo de alguien que la conocía bastante íntimamente, ella debió luchar con ese mal dentro de sí. La Nodie que conocía era inteligente y sensible, pero su ira profunda la llevó a cometer actos imperdonables. Nunca supe exactamente qué lo había provocado, pero sospecho que provenía de una forma de abuso que ella había sufrido. Una vez tontamente le pregunté sobre su abuelo. Esa simple pregunta provocó una diatriba de 30 minutos. Se puede decir que no era una buena persona. Probablemente eso fue lo que lo llevó a su compulsión de tener poder sobre otro ser vivo. Yo ya me había ido a la escuela para mi primer año de secundaria. Nodie, que era un año menor que yo, estaba en el último año. Seguíamos llevándonos bien después de nuestra separación, pero no había tenido noticias de ella desde hacía algunos meses. Cuando tuve un momento libre, llamé para saber de ella. Su mamá contestó el teléfono y me dijo, eso naturalmente me sorprendió. Mi sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación. Cuando me dijeron que Nodie ya no estaba, me quedé en shock y pregunté qué había pasado. Esperando que me dijera que había fallecido, la señora Ellis declaró que Nodie no estaba muerta, pero que nunca más sería libre de hablar conmigo. Entonces rápidamente se despidió y colgó. Estaba confundida y necesitaba respuestas, así que llamé a una amiga que se había quedado a trabajar. La historia que escuché todavía me pone la piel de gallina hoy en día. El papá de mi amiga era un policía retirado y todavía tenía muchos contactos en el departamento. Sabía que probablemente él sabría lo ocurrido. Muchos detalles sobre su castigo eran confusos, pero no el horror de sus crímenes. La historia es la siguiente. Tras nuestra separación, los gatos de la gente empezaron a desaparecer. Los que fueron encontrados tenían el cuerpo vacío de sangre y estaban destrozados en pedazos. Al principio, se atribuyeron las muertes a un coyote o perros, aunque no había sangre en el lugar. Pero esa teoría no se sostuvo. Algunos habitantes excéntricos aseguraron que las muertes eran culpa del chupacabras. Al final, 22 animales fueron asesinados por el asesino de gatos. Los dueños que antes dejaban salir a sus gatos comenzaron a mantenerlos en casa.
Los vecinos miraban con desconfianza y disgusto a sus conciudadanos. Esa noche atraparon al verdadero culpable en el acto. Un hombre paseaba a su perro cuando notó un auto que circulaba lentamente por la calle. Pasó frente a él varias veces, pero él supuso que el conductor buscaba una dirección en particular. Eso cambió cuando dobló en una nueva calle y vio al conductor bajarse e intentar atrapar a un gato. El conductor, al notar que lo vieron, volvió al auto y huyó, pero ya era tarde. El hombre copió el número de la placa y se lo dio a la policía. Estos crímenes, que no habían llamado la atención de la policía hasta entonces, despertaron mucho más interés. Cuando se descubrió al dueño del auto, Natasha no era una desconocida para la policía. Ella tuvo varias denuncias en su contra antes. La mayoría en realidad solo eran acusaciones sin fundamento de parte de personas mayores que desconfiaban de ella simplemente porque se veía diferente. Es una adoradora del diablo y otras fantasías igual de tontas. Sin embargo, también la sorprendieron robando en tiendas 1 o 2 veces. Afortunadamente, tenía un misterioso vínculo familiar que lo hacía desaparecer todo. Las cosas no cambiaron esta vez. Aunque confesó todo a los policías, que la interrogaron con detalles sangrientos, fue liberada sin repercusión. La prensa no mencionó que una sospechosa fue arrestada, aunque conocían su nombre y lo que se había dicho. Era casi como si nada de esto hubiera pasado. Las desapariciones terminaron y pocos sabían la razón. Al principio, estaba completamente en shock, pero con el tiempo, todo empezó a tener sentido. Nodie siempre ha odiado a los gatos. Nunca descubrí por qué, pero algo importante debió haber pasado para provocar ese comportamiento. Y antes de que pregunten si ella cambió por nuestra ruptura, no. Ella estaba feliz de ser libre de nuevo. De hecho, quizá yo fui la única cosa que la detuvo de tomar ese camino antes. Por lo que sé, eso ya había empezado antes de nuestra separación y nadie se había dado cuenta de eso. Me siento libre de culpa, amiga. En mis visitas a la casa, el tema salió varias veces. Alguien incluso dijo que oyó que ella bebió sangre de gatos. No parecía hacer algo tan loco, pero la chica que conocía habría creído que algo tan ceremonial era una tontería. Gracias a los rumores, terminé descubriendo a dónde se había ido. Unos días después de su liberación, la enviaron a un hospital psiquiátrico en el oeste. No tengo ni idea de lo que le pasó después de eso. A pesar de las cosas terribles y crueles que hizo, todavía me sorprendo esperando que llame de vez en cuando. Casi siempre solo quiero oír su explicación. Sea así o no, espero que reciba la ayuda que necesita. Me molestaría que las mascotas de otros corran peligro solo porque ella no resolvió sus problemas pasados. Si ella me contacta, publicaré una actualización. Sigan atentos y escuchando, tengo la misma curiosidad que ustedes. Era una noche de verano aburrida, acababa de terminar mi año escolar y tenía mucho tiempo libre. Pasaba los días en patineta con amigos en el parque. El skate era mi pasión en ese entonces, y prácticamente pasaba todo mi tiempo libre haciéndolo. Pero algunas noches, sin embargo, me aburría y me quedaba en casa. Nunca fui una gran jugadora, así que ver mis series favoritas era mi pasatiempo favorito. Pero seamos honestas, ¿incluso tu serie favorita? Las actividades se vuelven aburridas después de varios días, pero una noche en particular, recordé una conversación con una amiga. Mi amiga solía meterse al sitio Omegle e intentaba hacerle bromas a la gente. A menudo fingía ser una chica con el maquillaje que su hermana le hacía. Los chicos del otro lado de la pantalla a veces se emocionaban y le hacían cumplidos. Tras jugar con ellos, revelaba su género y mostraba su voz grave y varonil. Estas historias que mi amigo contó eran tan graciosas que decidí probar Omegle yo misma. Al principio, realmente tenía ganas de conocer gente en línea y ver a dónde me llevaría eso. Sé que suena cliché y romántico, pero en ese tiempo era un hombre solitario. Nunca había tenido una relación seria antes. Quería enamorarme de alguien. Quería apegarme a alguien. Desafortunadamente, Omegle me decepcionó bastante rápido. Cada vez que intentaba conversar con alguien, me saltaban. A veces, ni siquiera podía decir una palabra. Llegué a la conclusión de que, tal vez, solo buscaba chicas en esa página. Después de todo, todos los demás chicos tenían los pantalones bajados y mostraban sus partes íntimas frente a la cámara. Al principio estaba impactada y asqueada, pero después de ver algo 10 veces, ¿tú? Empiezas a acostumbrarte, pero en ese momento eran las 11 de la noche, decidí dejar a las últimas personas y parar ahí.
Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, me encontré con algo que realmente no esperaba ver en mi pantalla. Lo primero que noté fue una mesa grande sobre la que estaban esparcidas armas de fuego. Y detrás de ella había un hombre de aspecto extraño. Mi ritmo cardíaco empezó a acelerarse. Conté unas 6 armas de fuego sobre la mesa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué alguien mostraría sus armas así en Omegle? Debía ser falsa, ¿no? Mientras me hacía esa pregunta, concentré mi atención en el hombre. Su cabeza tenía forma de estrella y su rostro también tenía forma de estrella. La habitación detrás de él estaba sumida en la oscuridad y no podía ver nada más que a él y sus armas. El hombre estaba sentado sin moverse detrás de su mesa, con los ojos bien abiertos. Tenía el cabello largo y negro, y toda su ropa también era oscura. Llevaba una especie de atuendo gótico. Incluso la piel alrededor de sus ojos estaba pintada de negro. Casi como una especie de payaso o de Joker, pero en escala de grises. Su inmovilidad afectaba a mi ansiedad, pero de alguna manera estaba esperando a que empezara a moverse. La conversación. Después de un largo y embarazoso minuto mirándonos fijamente, finalmente empezó a teclear algo en su teclado debajo de la mesa. Decir que sentía curiosidad sería un eufemismo para lo que sentía en ese momento. Realmente estaba intrigada por alguna razón. ¿Qué podría estar tecleando ese tipo? El texto decía: «Hola, te elijo para que elijas mi destino. Jugaremos ruleta rusa, aunque esta versión está algo modificada. Sobre mi mesa hay 6 pistolas, 2 cargadas y las demás vacías. Ustedes decidirán qué gatillo debo apretar para apuntar a mi cabeza. Lo haremos 2 veces, y si sobrevivo, ¿yo?». Me morí de risa con ese mensaje. No soy una experta, pero las armas eran claramente falsas. Realmente estaba esforzándose mucho para hacerme creer en esa broma. Al recordar las historias de uno de mis amigos sobre Omegle, también mencionó a personas haciendo cosas así. Así que en ese momento supe de inmediato que era una broma. Desde mi perspectiva, las armas no lucían lo bastante brillantes para parecer reales. Miré las armas y decidí elegir la de la izquierda. Le envié un mensaje y él eligió esa arma. Estaba aún más emocionada e intrigada, y decidí ir más allá. Me daba curiosidad ver hasta dónde llegaría en su actuación. Luego mostró la pistola a la cámara, enseñando todos los detalles de una pistola real. Por fin vi el brillo del metal de la pistola y me impresionó mucho su realismo. Debía ser al menos un accesorio de cine. A pesar de todo, nunca consideré, ni siquiera en mis sueños más locos, la posibilidad de que fueran pistolas de verdad. Luego puso la pistola en su cabeza, cerró los ojos y apretó lentamente el gatillo. La pistola solo hizo clic. En ese momento, estaba 100% segura de que o eran réplicas muy buenas o que todos eran pistolas reales, pero que estaban vacías. Estaba ansioso por elegir la siguiente pistola y demostrarle al hombre que no caía en la trampa. Luego repetimos el proceso. Él me pidió que eligiera un arma y yo elegí la del medio. Tembló como una hoja y se apuntó el arma a la cabeza, pero esta vez no salió ileso. La siguiente vez fue muy diferente. Seguía temblando y parecía que quería intentar dejar su arma. Por un segundo dudó en apretar el gatillo. Le tomó como 2 minutos reunir el valor finalmente. No parpadeé cuando se estremeció. Solo estaba asombrada por la actuación de ese hombre. Sus temblores parecían casi reales, pero entonces sucedió. Apretó el gatillo y vi cómo su cabeza se desprendía, salpicando sangre por la habitación. Algunas gotas salpicaron la cámara. Por suerte, eso ocultó la horrible visión de la parte inferior de su cabeza. Pero incluso con la sangre, veía que sus músculos comenzaban a contraerse y espasmarse. Después de unos segundos más, definitivamente dejaron de moverse. Aparté la mirada de inmediato. Me repetía que no podía ser real, pero empezaba a creer que no fingía. La sangre se veía demasiado real y era imposible que ese hombre hubiera fingido volarse la cabeza. Cerré y abrí los ojos varias veces para comprobar si el cuerpo seguía. Mi ansiedad estaba al máximo. Una parte de mí esperaba que el hombre volviera a moverse, con la esperanza de que se tratara de algún tipo de animación en 3D, y la otra enfrentaba terriblemente la realidad. Pero su cuerpo no se movió. Decidí quedarme en la página el mayor tiempo posible para ver si lo haría. Quizá intentar algo. Quizá alguien en su casa entraría en la habitación y lo llevaría rápidamente a un hospital.
Estaba devastada, pero en ese momento empecé a tener dolor de estómago. Corrí al baño y empecé a vomitar. Estuve unos 20 minutos antes de volver a mi habitación y abrir mi computadora. Solo quería despertar de esta pesadilla, pero fue entonces cuando entendí que acababa de ser testigo del suicidio de alguien. Se me ocurrió gritar en mi micrófono, o tal vez alertar a alguien en su departamento o en su casa. Intenté desconectarme y ver si eso hacía algo. Tal vez alguien estaba cerca y podía ayudarla. Intenté reabrir Omegle, pero ya me había asignado a otro desconocido. Entonces, decidí intentar dormir, esperando borrar todo eso de mi memoria. Obviamente no podía hacerlo, no podía ayudar a ese hombre de ninguna manera, no conocía ni su nombre ni su ubicación. Tras una semana oculté ese recuerdo en mi mente y nunca lo compartí con mis padres ni con nadie. Intenté hacerlo, pero no lo logré. Tenía demasiada vergüenza, tenía demasiado miedo, estaba demasiado avergonzada. 4 años después, aún pienso a veces en ese incidente. Quizás si le hubiera creído, quizás si le hubiera escuchado, podría haberlo disuadido. Pero no puedo cambiar el pasado. Tengo que intentar olvidar todo eso. No hay nada que pueda hacer. La gente suele preguntarme por qué soy paranoica al usar Internet, sobre todo hoy en día. Esto que voy a contar debería responder esa pregunta. Esta historia ocurrió hace aproximadamente 3 años. Era un viernes por la noche, y aunque normalmente debería estar con amigas, me encontré en casa. Era una época extraña. Mis amigas estaban ocupadas o enfermas, pero no todo era tan terrible. Sé que no soy la única que lo ha hecho. De vez en cuando disfruto tener tiempo para mí. Naturalmente, me lancé a mi computadora y empecé a navegar por Internet. No fue muy productivo, pero me ayudó mucho a relajarme. Sin embargo, tras 1 o 2 horas, mi aburrimiento alcanzó su punto máximo y ya no sabía qué hacer ni a dónde ir. Pero me acordé de un sitio al que mis amigas y yo solíamos entrar hace algún tiempo. Omegle ya existía desde hacía bastante tiempo, pero yo no había entrado ahí desde hacía mucho. Pensaba que era un concepto tonto para mi edad, pero el aburrimiento empezó a ganarme. Me dije, ¡al diablo! Abrí Omegle y para mi sorpresa nada había cambiado. Como siempre, conocí a gente al azar por texto o video. Realmente ya no tenía la misma emoción que hace algunos años, pero no estoy muy segura de saber por qué. La primera persona con la que me topé tenía una sonrisa casi contagiosa, se le veían todos los dientes, y, honestamente, eso me tomó por sorpresa. Al principio, no hace falta decir que parecía realmente feliz por algo. Y eso me intrigó por alguna razón. No solo evitaba arruinar el buen humor de ese hombre, también me interesaba ver esa sonrisa. ¿Qué hay de nuevo, amigo?, pregunté amablemente imitándolo. Hubo una ligera pausa en la interacción. El hombre sonrió y, con voz fría y seductora, dijo: «Hola, desconocida. Normalmente preguntaría cómo estás, pero parece que tienes un gran día». Yo respondí en broma. El hombre se rió entre dientes y continuó: «La vida es demasiado corta para ser infeliz. Nunca se sabe cuándo las cosas pueden dar un giro. ¿Vale la pena mirar atrás y recordarte solo frunciendo el ceño? ¿Y no?» Eso se volvió profundo, pero creo que tenía razón. No vale la pena estar de mal humor siempre. «¿Ahora quieres conocer a un amigo?». El hombre, sonriendo, hizo aparecer a una persona que llevaba una máscara. La persona parecía alta y delgada, y la máscara era blanca. Solo podía ver parte de los ojos de la persona enmascarada, pero eso no era lo aterrador. La persona con máscara parecía muy débil, lo contrario al hombre sonriente. «No hay razón para temer», dijo el hombre sonriendo al notar mi sorpresa. «¿Es algún tipo de broma de mal gusto?», pregunté. «Vamos, no es así como se trata a alguien que acabas de conocer», respondió el hombre. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería creer que era algún tipo de broma, pero cuando la sonrisa del hombre pasó de felicidad a una mueca enfermiza, supe que algo siniestro estaba pasando. Mi miedo se volvió irritación, mientras el hombre sonreía y sostenía a esa persona flácida en la pantalla. Tomé varias capturas de pantalla y le dije al hombre que dejara de hacer su broma o lo denunciaría a la policía, pero el hombre siguió sonriendo. Justo cuando mi mano iba hacia el botón de escape, el hombre me detuvo. «No tan rápido». «¿De verdad vas a intentar salirte de esto hablando?», le pregunté al hombre con enojo. El hombre continuó con su sonrisa de loco y puso un pedazo de papel frente a la pantalla. Al principio estaba borroso, pero limpié la pantalla y dejé que la cámara se enfocara. «Pasillo final, suite 501.
Estaba en estado de shock. Mi rostro palideció mientras leía el papel. Una vez más, era mi dirección. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Mi adrenalina estaba al máximo. No tenía idea de qué debía hacer. ¿Y luego seguiste haciéndolo esperar? Me apresuré por las escaleras y revisé que las puertas estuvieran bien cerradas. Algunas de mis persianas estaban abiertas, pero no había otras ventanas. Tomé un cuchillo en la cocina y corrí al baño más cercano. Tiré la silla que tenía contra la puerta del baño e intenté bloquearla. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. La policía estaba ocupada con otros asuntos porque era viernes por la noche. Intentarían enviar una patrulla a mi casa lo antes posible por la emergencia. Pero mientras la operadora estaba al teléfono conmigo, escuché que se abría mi portón trasero. Ese portón nunca se usaba, siempre permanecía cerrado con llave. Pregunté a la operadora si la policía ya estaba en mi casa y me dijo que la patrulla más cercana llegaría en 5 o 10 minutos. Al final tomé una decisión. Abrí la ventana del baño y salté por encima. Aterricé de la manera menos elegante posible. El crujir de las hojas bajo mis pies debió alertar al intruso. Era ahora o nunca. Corrí más rápido que nunca. Mi lado lógico decía que al menos debí mirar atrás para ver si venían solos o cómo llegaron a mi casa. Pero no había vuelta atrás. Después de lo que parecieron ser varios minutos de carrera frenética, finalmente llegué a una intersección. Obviamente no había autos ni personas a esa hora, pero al menos estaba frente a un semáforo con cámaras y faroles. Les expliqué a los policías todo lo que pasó cuando llegué, incluso les mostré las capturas de pantalla. Lograron identificar al hombre como alguien que acababa de salir de prisión por un pequeño acto de vandalismo. Jamás pensaron que él haría algo así. Les pregunté sobre la persona enmascarada y su salud. Me respondieron, pero manteniendo un tono neutral. La dimensión del hombre enmascarado era extraña. Aún no sabían si estaba inconsciente o muerto. En el video, el hombre sonriendo registró mi IP. Durante todo ese tiempo, logró rastrear paquetes de videos hasta mi casa. La policía todavía intentaba entender si había sido el hombre mismo o alguien más quien vino a mi casa. Un investigador interrumpió nuestro intercambio y nos dio un papel en una bolsa de pruebas. La oficial parecía tan perpleja como yo. Pregunté qué era esto. La policía al principio dudó en mostrármelo. «Escuchen, esta es mi casa. Deben mostrarme lo que ven», respondí enojado de inmediato. El hombre entonces me mostró el pedazo de papel y mi corazón se desplomó. En el papel se podía leer: «Fue agradable conocerte», con una carita sonriente al final. En la vida siempre me consideran alguien bastante afortunada, pero la historia que voy a contarles definitivamente cambió las cosas. Soy estudiante en la universidad, y en ese momento estaba en mi segundo año. Me considero alguien común, solo hago lo que tengo que hacer y llevo una vida normal. Tenía amigos, buenas calificaciones y pasatiempos, era una persona normal. Sabiendo todo esto sobre mí ahora, realmente no esperaba que sucedieran cosas traumáticas. La gente común como yo generalmente no atrae la atención negativa ni el drama. Era el fin de semana después de los exámenes. Todos estábamos emocionados tras un semestre largo y difícil, listos para descansar. Mis amigas y yo acabábamos de felicitar a nuestros amigos de clases superiores. Ellos se graduaban ese año. Nos relajamos con los mayores, nos despedimos y regresamos a mi habitación. En ese tiempo, mi cuarto tenía pantalla grande y bocinas, así que mis amigas y yo veíamos videos en línea o hacíamos otras cosas seguido. Esa noche, mientras queríamos probar Omegle era un sitio raro. Había muchos niños pequeños y hombres mayores mostrando cosas ante la cámara. Pero a veces también conocíamos gente buena onda o nos divertíamos troleando a las personas raras. En la habitación estábamos Sofía, Lucía, Emilia y yo. Abrimos Omegle y empezamos a pasar a la gente. Al inicio, todo era normal. Emily y yo caminábamos. Lucía y Sofía estaban atrás. Había la típica mezcla de gente rara y buena onda. Parecía solo otra noche con las chicas. En un momento, sin embargo, nos topamos con un hombre bastante mayor. No estaba muy bien arreglado y parecía estar en una habitación bastante descuidada. Tenía casi 40 años, pero eso no era raro. Solo otro viejo espeluznante en internet. El hombre miró mi pantalla y empezó a sonreír de manera extraña. ¿Qué es esa sonrisa? Miró la habitación y respondió: «Oh, nada, solo estaba un poco en línea». En ese momento, todos estábamos en sintonía.
Todos pensábamos en comentarios extraños y sarcásticos para incomodarlo. Omegle fue creado para trolear a la gente. Bonito cabello, Sofía, dijo el hombre sarcásticamente. Parecía tener un cabello muy disparejo y estaba casi completamente calvo en la cabeza. Eres muy divertida, siguió el hombre. Pero estoy más concentrada en lo que hay detrás de ti. Miramos detrás de nosotros y Lucía estaba en la calle. Lucía era una joven muy atractiva y hombres la coqueteaban al azar. Era algo, ya estábamos todos demasiado acostumbrados a ese punto. Sin impresionarnos por su comportamiento, respondimos sarcásticamente. ¿Le interesa lo que está detrás de nosotras? ¿Se refiere al escritorio? Oh, es solo un escritorio común. Vino con el dormitorio. ¿Le gustan las mesas o algo así? Nos reímos por el comentario de Emily, pero el hombre sonrió y siguió. Es graciosa, pero me refiero a la chica del fondo, a la derecha. Lo siento, no estoy interesada, contestó Lucía, pero el hombre insistió. Escucha, jovencita, nunca has estado con un hombre de verdad. ¿Sabes lo que es el romance verdadero? ¿Pero puedo mostrártelo? Todas nos miramos con indiferencia y luego estallamos en carcajadas. Todas ya habíamos tenido viejos extraños que nos coquetearon en línea, pero este tipo realmente pensaba que tenía una oportunidad con Lucía. Al volver a ver la pantalla, el hombre lucía furioso. Su sonrisa burlona había desaparecido. Empezó a hablar, a darle una lección y se aseguró de que entendiéramos que hablaba en serio. En ese momento dejamos de burlarnos de ese hombre. Pasamos a la siguiente persona pensando en lo malo que era, un perdedor. Ya habíamos conocido gente rara, pero este tipo no soportaba el rechazo de una chica en línea. Al día siguiente, recibí una llamada de Emily. Aparentemente hubo una fiesta bastante grande, lo suficientemente decente para conmemorar el fin de año. Ocurrió la noche previa a la mudanza y fue muy exitoso en redes sociales. Esta fue diferente. Normalmente los estudiantes buscan una casa o dormitorio para hacer estas fiestas. Las últimas fiestas que hicieron eso fueron detenidas rápido por la policía. Cuando llegaron los policías, cancelaron la fiesta. Para evitarlo, harían una fiesta en un campamento cercano en el bosque. Probablemente, aunque parecía simple, no era algo anormal. En nuestra universidad, la universidad está cerca de varios campamentos bastante famosos. Estaba cerca del bosque, algo común para la gente. Llevar luces y bocina a senderos fuera de la ciudad para hacer fiestas. Era una excelente manera de evitar el ruido, las quejas de la policía. Como la fiesta ya se difundía en redes sociales, sabíamos que habría más personas ahí, así que no había de qué preocuparse. Ya se había hecho antes. Lucía, Sofía, Emilia y yo nos preparamos rápido para la fiesta. Seguíamos burlándonos del hombre de antes. Siempre lo hacíamos en línea. Pero su reacción fue simplemente impagable. Condujimos hasta el bosque y nos dirigimos hacia el sendero. Era tarde en la noche, pero había mucha gente. Llegamos al campamento y ya había fogata. En un puesto, mucha gente y la música fuerte. Todos entramos y empezamos a hablar con la gente. Lucía se separó primero y conoció a un hombre alto con suéter gris. El chico era muy guapo y confié en el instinto de Lucía para sentirme segura. Estábamos rodeadas de gente, así que el tipo no podía hacer mucho. Hablé con un chico guapo llamado Joey que parecía buena onda. Intercambiamos nuestros números en redes sociales. Más tarde empecé a reunir a todos para que pudiéramos regresar a nuestro departamento, llegar a la mañana siguiente o lo que fuera. Contacté a Sofía y después a Emilia, pero Lucía no apareció. Le pregunté a Joey si la había visto, pero no tenía idea de dónde estaba. Pasaron varios minutos durante los cuales buscamos en la fiesta y aún no la encontrábamos. Le enviamos mensajes y la llamamos varias veces, pero su teléfono siempre iba al buzón de voz. Lucy siempre respondía, sobre todo con nosotras. Buscamos más lejos y aún no había señales de ella. Las cosas empezaban a ponerse realmente aterradoras. Era muy tarde y la gente empezaba a irse de la fiesta. Pero a pesar de que quedaba poca gente, todavía no podíamos contactar a Lucy. Intenté mantener la calma, pero Sophie y Emily empezaban a entrar en pánico. Suponíamos que se fue con un chico, pero eso no explicaba por qué no respondía el teléfono. Incluso intenté contactar a sus otros amigos para ver si había regresado al campus, pero según lo que me dijeron, no parecía ser el caso. Sofía, Emilia y yo estábamos muy alteradas. Queríamos ver si ella nos esperaba, pero para nuestro horror, tampoco estaba. Sentíamos que nos quedaban pocas opciones. Lucía desapareció misteriosamente y la última vez que la vieron fue en el bosque.
Yo era la más sobria, así que llevé a Sofía y Emilia a la universidad y conduje hasta la estación de policía. Reporté a la policía y Emilia continuó buscando a Lucía en la universidad. Al contarle más a la policía lo sucedido, notaron que podía ser algo serio. Consideraron que era razón suficiente para iniciar la búsqueda de Lucía. Yo no podía hacer nada. Me reuní con Sofía y Emilia en la universidad. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para dormir esa noche. Al día siguiente, recibí una llamada de la estación y contesté ansioso para saber si había noticias. Quería saber dónde estaba nuestra amiga y qué le pasó. Y ahí, digamos que mi corazón se derrumbó. Lucy fue hallada muerta en el bosque con varias puñaladas. Su cuerpo fue hallado cerca de la fiesta, en el bosque. La policía cree que pudo ser arrastrada al bosque de noche. Sofía empezó a sollozar, sus gritos ahogados por la música y la gente. Y a Emily y a mí, eso se nos quedó ahí, las caras pálidas de incredulidad. La policía no encontraba al culpable, pero yo creía tener una pista. Recuerdo a Lucy coqueteando con ese hombre alto, yo sentía que debía ser él. Tuve otro día horrible y al final me citaron en la estación de policía para más interrogatorio. Resulta que creen que han encontrado a su culpable. Estaba furiosa por ver a quien me secuestró, mi amigo para siempre. Me di cuenta de que tal vez, o tal vez no, estuve en la escuela con ese hombre. Durante todo ese tiempo, ese pensamiento me daba asco. Sin embargo, fue peor de lo que imaginé. El asesino era el anciano de mis pesadillas. ¿Cómo? ¿Cómo nos encontró ese hombre? ¿Cómo pudo haber pasado todo esto? Pero fue entonces cuando me di cuenta. Durante la llamada a McGill, Lucy usaba un gafete de un evento previo. También llevaba la sudadera de nuestra escuela. Los policías creyeron que el hombre había logrado encontrarla en las redes sociales y averiguar a qué fiesta íbamos. Y una vez que la encontraron, le dieron like y comentaron sus publicaciones en las redes sociales. Y 501, eso me llenó de rabia y desesperación. Ese tipo desagradable en línea realmente cumplió sus amenazas. Ni siquiera pude despedirme de Lucía, no lo podía creer. Si hay algo que quiero que aprendan de todo esto, es que tengan cuidado con quién conocen y de quién se burlan en línea. Siempre pueden ocurrir cosas inimaginables. No recuerdo quién tuvo la idea primero, pero al final ya teníamos destino y fecha planeados. Aunque yo ya había ido de campamento muchas veces antes, estoy casi segura de que ni Chuck ni Glenn lo habían hecho. Llegaron a la familia ya adultos y mi padrastro ya había fallecido. Él era quien amaba acampar. Mi padrastro no tanto. No me malinterpreten, era un gran hombre, pero no le gustaba estar al aire libre. La lista de suministros necesarios para el viaje fue hecha y seguida al pie de la letra, incluyendo las 4 cajas de cerveza. Quizá la más importante de todas las mercancías. Cargamos el equipo y estábamos listas para partir al amanecer, a la mañana siguiente. Al momento de salir a la carretera, no teníamos idea de lo que nos esperaba, ni de cómo eso afectaría nuestro vínculo, un lazo que antes creíamos irrompible. El trayecto de 3 horas transcurrió sin incidentes y en calma. Me alegró ver lo secos que estaban los alrededores. Encender fuego no era difícil para mí, pero no era mi fuerte. Sabía que mis hermanos solo habían encendido cigarros. Llevé gasolina y encendedor por seguridad, pero no los usé. Mientras yo trabajaba en el fuego, Chuck y Glenn aplicaron lo aprendido en videos de YouTube. Para armar la tienda, a propósito elegí la tienda más fácil que pude encontrar. Sin embargo, les tomó casi 1 hora antes de que la armaran. El fuego ya estaba caliente cuando se unieron a mí. Ya había puesto las papas en las brasas, preparado los bistecs y tomaba mi segunda cerveza. Los bistecs se cocinaron rápido y al anochecer ya estábamos frente a una deliciosa comida. Después de la cena, el verdadero campamento comenzó. Elegí acampar en medio de la nada a propósito, pues sabía que seríamos ruidosos y odiosos al emborracharnos. Y lo mejor es que disfruto hacer fogatas grandes y poner mi música fuerte, algo que no se puede con más gente cerca. Esa noche resultó ser una explosión. Bebimos 2 cajas y no perdimos el conocimiento hasta el amanecer. Era algo que necesitaba hacer desde hace tiempo. Y a pesar de la resaca, tomé mi decisión en ese momento. Era algo que íbamos a hacer mucho más seguido. Al salir de mi saco de dormir, ya era mediodía y Chuck y Glenn estaban despiertos junto a una fogata apagada. Los dos tenían cerveza y parecían contentos de verme. Les pregunté qué pasaba con la fogata.
y Chuck murmuró algo sobre que era imposible volver a encenderla. Eso me hizo reír mucho. Me dirigí hacia la línea de árboles y recogí un montón de leña. Al regresar, la coloqué sobre las brasas y soplé. Se encendieron y el fuego prendió en minutos. Luego fui a buscar más. La expresión en sus rostros no tenía precio. La mandíbula de Chuck estaba abierta y podía ver que Glenn moría de ganas de preguntarme cómo lo había hecho. Mientras esperaba que el agua hirviera, preparé huevos y papas y desayunamos con una taza de café. Después de comer me sentí mejor y propuse ir a pescar. Volvimos al campamento hasta la noche. Nadie había atrapado algo que pudiéramos guardar, pero Chuck ya había tenido una buena captura. Cociné el filete que quedaba y luego terminamos la cerveza restante. Esa noche fue más tranquila que la anterior. No quise hacer una gran fogata. Solo sería más difícil para mí apagarla completamente antes de irme a casa. La mayor parte de la noche, los tres hablamos de cosas sin importancia, como chicas y trabajo. Alrededor de las 2 de la mañana decidimos irnos a dormir, ya que la cerveza se había acabado hacía mucho tiempo. Recuerdo a Chuck saliendo a orinar. Él había bebido mucho más que Glenn y yo. Cayó varias veces tratando de salir del saco, pero finalmente salió de la tienda. Creo que me desmayé después. Lo siguiente que recuerdo es que el sol ya brillaba entre los árboles. Tenía unas ganas locas de orinar, así que fui a tientas tratando de no despertar a las otras dos. Mientras abría el cierre de mi tienda, un extraño olor a quemado, parecido al de la carne quemada, me golpeó. Creí que uno o ambos chicos ya estaban despiertos y quemando el desayuno. Miré atrás y solo Glenn dormía. Chuck seguramente cocinaba y era muy malo en eso. Salí arrastrándome, sonriendo de lado y con un comentario ingenioso para él. Miré arriba, esperando ver a mi hermano quemando la comida. Me encontré con algo mucho más grave y horrible de lo que imaginé. El fuego se apagó y Chuck no estaba. El amanecer era tan débil que no se veía el objeto sobre las brasas apagadas. Me acerqué unos pasos y fui completamente invadida por el olor a quemado. De pronto noté lo que veía. Era Chuck, tirado boca abajo sobre el fuego apagado sin moverse. Sin pensarlo, tomé su cuerpo y lo volteé, pero todo lo que veía era negro y olía a una terrible quemadura. Empecé a gritar por Glenn y como no respondía de inmediato, corrí a la tienda. Luego lo sacudí. Al principio dudó, pero cuando le grité que Chuck estaba muerto, se levantó y me pidió repetirlo. Solo podía señalar los restos de la fogata y la horrible visión que el sol hacía más clara. Salió volando de la tienda de un solo golpe y casi quedó cara a cara con el cuerpo carbonizado de nuestro hermano muerto. Yo estaba detrás de él y en silencio, con los ojos cerrados, Glenn cayó de rodillas y empezó a gemir. En ese momento quería estar en cualquier lugar, menos ahí. El sonido de los lamentos inquietantes de Glenn y el horrible olor que impregnaba el aire era peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Una brisa fría soplaba sobre mí y fue entonces cuando me di cuenta de que me había orinado encima, pero eso no importaba. Cada segundo la vista se aclaraba y yo tenía demasiado miedo para abrir los ojos. No era la manera en que quería recordar a Chuck. Al final, terminé arrastrándome hasta la tienda y me puse a llorar. Eso continuó durante Dios sabe cuánto tiempo, hasta que me dije a mí misma que tenía que llamar a los servicios de emergencia y hacerles saber lo que había pasado. Llegaron aproximadamente media hora después. Cuando el forense se fue con su cuerpo, reuní el valor para salir. Glenn estaba hablando con uno de los oficiales. El olor era todavía tan fuerte que empecé a sentir náuseas y me retiré a la tienda. Luego, otro oficial entró y platicamos sobre viajes y lo que pasó la noche anterior. Nada especial. Se fue unos 20 minutos después con los oficiales. Empecé a desmontar el campamento y Glenn se unió rápido. Mientras trabajábamos, no hablamos. Me apresuraba, deseando alejarme pronto del terrible olor a carne quemada de mi hermano. Ahora reconozco que quizá parecí fría e insensible. En mi defensa, yo era la mayor y tenía la responsabilidad de avisar al resto de la familia. Sabía que nuestra madre iba a quedar devastada y quería darle la noticia antes de que se enterara por los medios. En cuanto a Glenn, no puedo decir lo que sentía o lo que pensaba. Nadie puede decirle a alguien cómo sobrellevar su dolor, sobre todo en situaciones así. Contárselo a mamá fue tan terrible como imaginé. Ella siempre quiso una familia grande. Al morir papá, ella pensó que su sueño acababa, pero cuando conoció a mi padrastro y él habló de adopción, ella se volvió loca de alegría. Chuck y Glenn eran hermanos, con unos 2 años de diferencia.
Mamá los encontró al principio de la adolescencia. Los chicos de su edad generalmente son difíciles de adoptar. Pero Mohamed se enamoró de ellos al instante. Siempre los consideré como de mi sangre, como al resto de mi familia. Glenn y yo estuvimos muy cerca de ella, conscientes de lo difícil que fue perder a Chuck. Ese fue el primer caso. Empecé a sentir que Glenn sospechaba de mí. No se dijo nada, pero lo sorprendí varias veces ese mes mirándome con su habitual mirada inquisitiva. Y a medida que pasaban los meses y surgían cada vez más preguntas, muchas más de las que quisiera mencionar aquí, siempre pensé que Chuck se había desmayado, que tropezó o cayó en el fuego, lo que lo mató. Él estaba mucho más borracho que nosotros. Sin embargo, cuando llegaron los resultados del forense, había algunas cosas que no cuadraban. Los moretones, por ejemplo. La espalda de Chuck estaba llena de ellos porque jugaba rugby con sus compañeros desde hace años. Además, tenía el cráneo fracturado, lo cual era preocupante, pero incluso los médicos admitieron que esas cosas ocurren. En un incendio, el calor hace que un cráneo explote o se agriete. Son hechos horribles. Estoy de acuerdo, pero eso solo reforzó las sospechas. Por más que intento mostrarle a Glenn que no es buen momento para separarnos, él llegó a creer que yo estaba involucrado en la muerte de nuestro hermano. Yo también desconfiaba de Glenn y de su relación con Chuck, más de una vez. Los vi discutir por algo, pero se detuvieron en cuanto entré en la habitación. Tengo mis propias sospechas, sí, pero no es el momento de fracturar a la familia. Nuestra madre nos necesita más que nunca en este momento. Si se diera cuenta de la desconfianza entre nosotras, no solo le rompería el corazón, incluso podría matarla. En un futuro cercano, haré todo lo posible para reunirnos. Si no es por el bien de nuestra madre, tal vez sea por el de Chuck. Por mi parte, seguiré investigando sobre el desacuerdo entre los dos hermanos. Y si eso llevó a la muerte de Chuck, aunque resulte en algo terrible, una verdad de la que no quiero ser consciente. Se lo debo, después de todo, Chuck también era mi hermano. Mi vida al crecer estuvo lejos de ser buena, aparte de los constantes abusos físicos. Aunque también hubo eso, mis padres me ignoraban la mayor parte del tiempo. Ambos tenían problemas con el alcohol. Mi mamá trabajaba medio tiempo para, según ella, estar con su hija. Pero en realidad pasaba la mayor parte de su tiempo libre en una botella o en la cama. Mi papá era el principal sostén de la familia. Trabajaba como conductor de camión, dejándome sola para que yo me cuidara. Nuestro departamento estaba en las afueras, rodeado de bosques. Desde que recuerdo, esos bosques me fascinaban. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a pasar mis días explorándolos. Mi amor por la naturaleza no hizo más que crecer. Pronto noté que mis padres no ponían atención a mis idas y venidas. Comencé a acampar solo en el bosque por las noches para ver si alguien me extrañaba, pero noté que no fue así. Desde entonces pasé semanas acampando en el bosque. Sabemos que todo lo bueno termina. Y una mañana, mi papá me sorprendió saliendo del bosque. Él acababa de regresar de un viaje por carretera. Estaba furioso al ver a su hijo de 12 años salir del bosque a las 5 a.m. en un día de escuela. Además de darme una buena tunda, recibí una regañada de parte de los dos. Eso no me impidió volver. Después de mantenerme discreta en la casa durante una semana, esperé a que mi papá se fuera y a que mi mamá estuviera bebiendo. Cuando estuve segura de que ella estaba dormida, me escapé hacia mi verdadero hogar. Volvía temprano cada mañana, antes de la escuela, sin que nadie lo notara. Pronto todo volvió a ser como antes. Si no estaba en la escuela que administraba, ya mencioné que tenía varios campamentos en el bosque. Entre esos intrusos, había pequeños grupos de personas sin hogar, posiblemente antes de mi llegada. Ellos usaban el bosque para acampar y beber, lejos de las miradas indiscretas de la policía y del público. Cometí el error de quedarme en el mismo lugar demasiado tiempo en una ocasión y casi fui agredida por eso. Después de ese altercado, moví mi campamento al otro lado del río. Algunas noches me escondía en la sombra y los observaba destruirse con drogas y alcohol. Frecuentemente había violencia, lo que solo aumentaba mi odio hacia ellos. Además, ya veía suficiente en casa. Con el paso de los meses, me adentré más en el vasto bosque, siempre buscando un nuevo lugar para explorar. Llegó el verano y pronto hubo más personas sin hogar, instalando sus campamentos sucios por el bosque. Sin embargo, en ese momento todavía estaba a salvo si me mantenía de mi lado. Yo era la única persona que sabía dónde cruzar el río. De lo contrario, esas mismas personas me quitarían mi paraíso para siempre. En una calurosa tarde de verano, estaba en la orilla bebiendo agua. Escuché voces a lo lejos, así que me mantuve alerta. Recogí mi agua y regresé a mi campamento, cuando escuché a un grupo de personas discutiendo al otro lado.
Con curiosidad, me escondí y observé una tienda de campaña desgarrada y a 3 hombres y una mujer discutiendo. Estaban demasiado lejos para que pudiera entender lo que decían. Todos parecían estar borrachos, tambaleándose de un lado a otro mientras discutían. Me quedé cerca durante unos 10 minutos. El de los hombres golpeó a otro en la cabeza con una botella de cerveza. El hombre tambaleó y cayó al suelo. Esperé a que el hombre en el suelo se moviera, pero no lo hizo. El agresor tomó una piedra grande y la lanzó al hombre, mientras los demás solo miraban. Lo repitió 3 veces hasta que estuvo demasiado cansado para seguir. Tuve que contener un grito al ver ese horror y ahora tenía mucho miedo para moverme. La mujer entonces le gritó algo al hombre y le dio una bofetada en el pecho. No pareció sorprendido y miró el desastre que acababa de hacer. Después de un minuto, los demás le gritaron algo de nuevo y todos huyeron juntos. Por fin podía respirar, pero todavía no me atrevía a moverme. Por si acaso regresaba, me quedé escondida durante lo que me parecieron horas antes de decidir que no volvería. Esperaba que el hombre en el suelo se levantara, pero ahora sé que eso era una tontería. Se me metió la loca idea en la cabeza de que debía buscarle ayuda. Llegara o no la ambulancia, él seguía siendo humano y corrí los 5 kilómetros que me separaban de nuestro departamento. Por alguna razón me alegró ver que mi papá estaba en casa. Llegué corriendo sin aliento y empecé a gritar. Vi a mis papás sentados juntos en el sofá y corrí hacia ellos. Mi papá me pidió silencio y preguntó qué ocurría. Le conté lo que vi en el bosque. En vez de pedir ayuda, mi papá empezó a gritarme por haberlo desafiado. Mi mamá, que tartamudea, se unió y ambos empezaron a regañarme. Lo peor fue cuando mi mamá dijo que inventaba historias para llamar la atención. Lo negué, pero no me escuchó. El resto pasó como de costumbre. Mi papá se quitó el cinturón y me ató hasta que empecé a llorar. Y me dijo que me callara o que me daría una buena razón para llorar. Como siempre supe que la discusión acabó. El hombre no recibiría ayuda. Al final, solo era una niña tonta. Fui a mi cuarto y lloré hasta dormir como tantas veces antes. Mis retiros en el bosque habían terminado. No podía salir de la casa sin uno de mis padres y estaba fuera de cuestión salir. Poco después me enviaron a vivir con mi papá porque era muy difícil para mis padres. Pensé que la vida sería como antes, quizá hasta peor. Debía haber una razón para que mi mamá estuviera tan mal. Mantuve la cabeza en alto durante mucho tiempo, esperando el primer golpe. En cambio, me dieron una vida que jamás imaginé. El abuelo Mac era amoroso y paciente, totalmente distinto a cualquier adulto que conocía antes. La primera vez me preguntó qué me gustaba hacer. Me sorprendió. Nadie lo había hecho antes. Tragué el nudo en mi garganta y le dije que me gustaba la naturaleza, esperando las risas y burlas habituales a las que ya estaba acostumbrada. Pero en lugar de eso, su rostro se iluminó. Pasó la siguiente hora contándome todos los buenos recuerdos que tenía de acampar con su papá. En ese momento supe que me había convertido en la niña más afortunada del mundo. Al llegar la primavera, dedicamos todo nuestro tiempo a recorrer bosques y parques del país. El conocimiento que me transmitió podría llenar una biblioteca, incluso cuando ya era demasiado mayor para salir juntas. Lo visito regularmente y le cuento todas las aventuras extraordinarias que he vivido recientemente. Aunque su cuerpo es débil, su mente sigue fuerte. Le debo más de lo que podré devolverle. Y él hizo todo simplemente porque me amaba. Me tomó otros 3 o 4 años encontrar el valor para contarle esta historia. También le expresé la culpa que sentía por haberlo guardado para mí. Durante todo ese tiempo, no estaba segura de cómo reaccionaría. Al principio, él se sentó tranquilamente. Un momento o 2 después, se enderezó en su silla y me abrazó muy fuerte. Eso me desconcertó y al soltarme le pregunté qué hacer. Me recomendó contactar a la policía local y contarles mi historia. Después de eso, no era responsable ni debía sentirme culpable. Una vez que los contacté, me lavé las manos de toda culpa. Al crecer, entendí que mis padres estaban equivocados. Hice lo correcto. Si no dijeron nada, fue su culpa. Me fui a la universidad y cuando regresé en Navidad, Mac me hizo saber que habían encontrado a los responsables. Todos estaban muertos, menos la mujer, quien señaló a los inspectores dónde estaba el cuerpo del hombre. Quería agradecerme por presentarme y ayudarles a resolver ese caso tras tantos años. Y con eso, seguí adelante, dejando esa terrible parte de mi vida atrás. Hasta hace poco, con la muerte de mi padre, que parece haber hecho que todos esos viejos recuerdos volvieran, no había pensado en esa parte de mi vida. Desde hace tiempo, mi amor por el bosque y sus criaturas es mi sustento.
Hoy puedo viajar por el mundo, descubrir y preservar lugares salvajes antes de que desaparezcan. Algo con lo que solo podría haber soñado cuando era niña, encerrada en un departamento destartalado de Nueva Jersey. Sin el amor, comprensión y enseñanzas de Mike, nada de esto habría sucedido. La discusión empezaba de la misma manera cada vez. Nunca me vas a sorprender. Muerta. En el Parque Nacional solo están llenos de turistas gordos y casas rodantes. Soy de la vieja escuela y eso me gusta. La vieja escuela describía la forma de acampar. Si estaba hecho de algo que no fuera lona o cuero, lo consideraban basura moderna. Mi mamá intentó varias veces introducir cosas ahora comunes, como tiendas de campaña de nylon, pero ellos no aceptaron. Preferían cargar esa gran tienda de campaña mohosa a donde quiera que acampáramos. Ni hablemos de los bidones de queroseno que siempre se derramaban. Definitivamente nació demasiado tarde. La expresión vivir a lo rudo debió haber sido inventada pensando en él. Sí, seguimos sufriendo esas maneras arcaicas de vivir al aire libre. Solo la muerte inminente de mi hermano menor le hizo ver sus errores. A principios de los años 80, mi papá nos llevaba a la Selva Nacional durante el Día de Acción de Gracias. El clima era suave para la época y el bosque hermoso. Aún puedo oler los pinos. Por alguna razón, estas excursiones siempre coincidían con la temporada de caza. Recuerdo que papá cazaba antes de conocer a mamá. Creo que ella se lo prohibió, así que así se desquitaba. Los disparos cerca del campamento eran comunes. Supongo que nuestros padres crecieron con poca supervisión. La infancia mía y de mi hermano Mike era igual. Nadie pensó que podía ser peligroso, con una banda de tipos armados. Aquí era sencillo dejar a 2 niños jugar solos en el bosque. Era normal para nosotras salir del campamento al amanecer, jugar toda la mañana, hasta la hora de la comida, y luego volver a salir hasta la cena. Hicimos eso desde que tengo memoria y a nadie le importaba. En un día de acción de gracias, corrimos y gateamos entre arbustos todo el día. Era en la época en que las películas de J. Joe y Rambo estaban en la cima de su popularidad. A Mike y a mí nos gustaba vestirnos de camuflaje y jugar a la guerra. El cumpleaños de Mike había sido unos días antes y había recibido un par de walkie-talkies de J. Viéndolo en retrospectiva, eran de mala calidad, pero nos encantaban. Tras comer volvimos al bosque. No recuerdo bien qué hacía en ese momento, pero sé que Mike intentaba sorprenderme. Sentada en un árbol caído, de pronto oí un fuerte golpe y un silbido que pasó junto a mi mesa. Me tiré al suelo y esperé otro disparo. No sabía qué pasaba, pero algo me decía que no me moviera. En menos de 30 segundos escuché gemidos débiles a lo lejos. Como Mike no estaba en ese momento, lo llamé por el walkie-talkie. No obtuve respuesta, pero escuché un nuevo ruido. Parecía que decía mi nombre, así que llamé de nuevo a Mike. Ahora no hubo respuesta. Empecé a tener miedo. Sin otra idea, grité su nombre. Le dije que el juego había terminado y que tenía que responderme. No sabía si todavía intentaba engañarme o si realmente tenía problemas. Escuché muy atentamente, pero no se oía nada más que el suave susurro de las hojas. Me acerqué al susurro y escuché de nuevo. Nada. Llamé otra vez. El susurro se repitió, seguido de otro gemido. Corrí en esa dirección unos 20 metros y me detuve. La lucha se reanudó justo a mi derecha y muy cerca. No podía ver nada, así que me agaché y escaneé el suelo. A aproximadamente 1 metro vi la parte inferior de un Nike. Sabía que debía ser la de Mike. Corrí al arbusto donde él yacía. La escena aún me parte el corazón. Hoy Mike estaba ahí mirándome con una expresión aterrorizada. Debajo de su brazo había un agujero sangrante. Eso me impactó, pero hice lo mejor que pude para actuar con calma. No quería que tuviera más miedo. Si hubiera sido mayor, quizá habría sabido moverlo mejor. Pero me agaché y lo tomé en mis brazos. Era muy pesado, pero haría todo para salvarlo. Avancé 100 metros antes de dejarlo en el suelo. Debía estar sufriendo mucho. Me pidió que lo dejara y buscara ayuda. Su voz era muy débil y casi me pongo a llorar. Me controlé y corrí otro kilómetro sin detenerme. Mamá supo que algo andaba mal y le gritó a mi papá con pánico. Mi papá salió de la tienda, me miró y me preguntó si estaba bien. Yo estaba demasiado sin aliento para hablar. Solo le indiqué dónde lo dejé y él se fue. Cuando lo alcancé, papá ya lo recogía y volvía al campamento. Durante todo el camino al hospital, mamá no dejó de hablarle, de decirle que aguantara.
Iba en el asiento trasero, presionando mi camisa contra la herida todo el camino. Ese viaje debía durar 30 minutos, pero duró menos de 20. Papá me entregó al médico. Él me operó en la hora siguiente, y las 3 horas siguientes fueron una larga pesadilla. Más que sorprendida por lo que le pasó a mi hermano, me asombraba la calma de mis padres al manejar la situación. Como me di cuenta después, estaban lejos de estar tranquilos, pero de todas formas manejaron bien la situación. Ya era pasada la medianoche cuando el médico nos dio la noticia. Durante mucho tiempo estuvieron inciertas. Supe después que Mike murió varias veces en la operación, pero tenía buenas posibilidades de recuperarse. La policía fue avisada del tiroteo y llegó tras el amanecer para interrogarnos. Ahora que la urgencia de la situación había pasado, me derrumbé varias veces al recordar lo sucedido. Por primera vez noté que podría haber sido asesinada. Yo, Mike, estuve semanas en el hospital, por eso mis padres alquilaron un hotel cerca. Creo que mi papá pensó en quedarse en el campamento, pero después de una conversación muy corta con mi mamá, decidió no hacerlo. Los detectives nos informaron del caso, pero ese día Mike fue dado de alta. Nadie fue vinculado al caso. Se cree que un cazador furtivo confundió el movimiento en los arbustos con un ciervo y disparó. Por eso las alertas al buscar permisos de caza. No era la primera vez que ocurría, y lamentablemente no será la última. Mike era uno de los afortunados. Han pasado 34 años desde entonces, y nadie ha sido vinculado de manera concluyente al tiroteo. Mike se recuperó completamente y pudo crear su propio negocio y su propia familia, como cualquier otra persona normal. De hecho, algo bueno salió de todo este desastre. Nunca volvimos al bosque nacional. Y mejor aún, papá pensó que con tantos turistas y casas rodantes, era un lugar más seguro para su familia. Entre los 12 y 17 años, vacacioné en lugares increíbles como Yosemite o el Gran Cañón. Por eso siempre pensé que acampar debía ser algo pacífico y tranquilo. Estoy casi segura de que Mike estaría de acuerdo conmigo. Tengo 21 años y soy diabética tipo 1. A los 5 o 6 años asistía a un campamento diurno para diabéticos. Mi mamá me dejaba durante el día y venía por mí como al mediodía. Recuerdo que hacía muchas actividades como pescar y jugar Twister, pero hay una actividad que prefiero, la natación. Eso fue lo que más me marcó, porque cuando iba al campamento, como a los 5 o 6 años, había un consejero adolescente. No recuerdo su nombre, así que lo llamaremos Jay. Jay tenía la lengua partida. Cada vez que estaba en traje de baño, lista para nadar, Jay me miraba con deseo. Al pasar frente a él en la cabina, siempre me decía que era hermosa y me guiñaba el ojo. Jay también intentaba llevarme a lugares con él donde no había nadie. Cuando era joven, no salía con nadie, excepto con quienes conocía. Era una niña pequeña y tímida. Un día, mientras mi grupo y yo estábamos nadando, mi consejero me dijo que era hora de regresar. Tuve una crisis y le dije que no. Siempre soy muy impulsiva cuando estoy débil, y lo siguiente que supe fue que desperté en la enfermería del campamento. Me desmayé en la alberca porque estaba débil, y el salvavidas del campamento me sacó de ahí y me hizo un masaje cardíaco. Al salir, Jay me preguntó si la salvavidas me hizo respiración boca a boca y dijo que eso era sexy. Cuando mi mamá vino por mí, le dije que no quería volver al campamento porque extrañaba mi casa. Sí, mentí, pero pensé que si le decía la verdad, no le creería a una niña en vez de a un adulto. En 2019 le conté todo y ella se disculpó por esos eventos y me preguntó por qué. No se lo dije, solo le dije que tenía demasiado miedo, que nadie me creía. No sé si ese hombre recuerda lo que hizo, pero espero que no haya engañado a ningún niño. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Pensábamos que los dentistas eran psicópatas que disfrutaban hacernos daño y querían sacarnos todos los dientes. Lo queramos o no, bueno, hoy sabemos que reaccionábamos de manera exagerada a esa edad, y sin embargo, quizá no estaba tan equivocada, ya que un día mi pesadilla de la infancia se hizo realidad. Esa experiencia me marcó y me traumó. Mi novio y yo recién nos mudamos juntos y queríamos comenzar una nueva vida en otra ciudad. Ambos veníamos de familias pobres y con problemas de alcoholismo, así que no teníamos mucho dinero y teníamos que trabajar muy duro para poder mantenernos. Resultó que una noche, al regresar del trabajo, me empezó a doler mucho un diente.
Intenté ignorarlo, porque pensé que simplemente estaba cansada y que el dolor eventualmente se iría. Entonces me fui a la cama y me dormí, pero a la mañana siguiente el dolor había empeorado. Le avisé a mi novio y empezó a preocuparse. No teníamos seguro porque apenas teníamos suficiente dinero para nuestras necesidades básicas, así que eso era un gran problema para nosotros. Primero empezamos a buscar clínicas dentales en internet y en las revistas locales, pero la mayoría eran realmente caras y claramente no teníamos los medios para ir ahí. Pero mi estado empeoraba tanto que prácticamente ya no podía concentrarme en mi trabajo. Desesperada, llamé a mis padres para suplicarles que nos ayudaran enviándonos un poco de dinero, pero se negaron. Ahora pueden imaginarse cómo eran ellos, y esa era exactamente la razón por la que me había mudado. Al final de mi turno, mi novio me llamó para darme buenas noticias. Había encontrado un dentista barato en la ciudad y me había hecho una cita de inmediato. Me envió la dirección por mensaje y me explicó que tenía que estar ahí a las 7 en punto esa misma noche. Recogí mis cosas en el trabajo y luego caminé hasta la parada del autobús. Al llegar ahí, entré al edificio y me senté en una silla en la sala de espera. Podía escuchar a 2 personas hablando dentro del cuarto, así que decidí no interrumpirlas y esperar mi turno. 10 minutos después, una mujer salió corriendo del cuarto, como si tuviera prisa o algo así. Ella dejó caer su cartera, pero ya se había ido cuando me di cuenta. La puerta volvió a abrirse y una agradable voz masculina me invitó a pasar. Al girar, me topé con un hombrecito de mediana edad sonriente. Lo saludé y le conté sobre la mujer y la cartera que dejó caer. Él me respondió: «Oh, no se preocupe, ella iba a perder su autobús. Puede dejarme su cartera, nos conocemos muy bien, yo se la devolveré». Entonces le di la cartera y seguí con lo mío. Durante los siguientes minutos hablamos y llenamos todos los papeles necesarios. Le expliqué el dolor que tenía en el diente y él parecía muy amable y divertido. Él preparó su equipo dental mientras yo me sentaba. En ese momento todo cambió. Un giro extraño. Me pidió que abriera bien la boca para poder empezar a examinarme. No sé por qué, pero sentía que estaba demasiado cerca de mí. Y además, ¿los dentistas no se supone que deben sentarse mientras examinan a sus pacientes? Luego sentí una sensación de roce en mi brazo. Fue tan extraño. Al principio pensé que era su pierna, pero luego me di cuenta de que era otra cosa. Pensé que no lo hacía a propósito, así que intenté mover un poco mi brazo, pero su cuerpo seguía el movimiento. Intentó hablar conmigo para distraerme de lo que estaba haciendo, pero yo sentía todo. Luego se detuvo un momento. Segundos después me tomó del brazo y pidió que dejara de moverme tanto. Me apretaba muy fuerte, ya estaba harta. Entonces reuní mi valor y le pedí que se detuviera, pero él solo resopló. Afortunadamente, poco tiempo después, soltó mi brazo. Pero después de esa confrontación, empezó a ser severo y grosero. Parecía molesto y ya no quería sonreír en absoluto. No pasó nada más después de eso. Sin embargo, hasta el final de mi cita, me pidió que regresara la semana siguiente para un seguimiento del tratamiento. Al irme tenía tanto miedo de él que no quería volver. Podía verlo observándome por la ventana de su consultorio, con una expresión realmente furiosa o decepcionada, como si esperara algo de mí. Le contaba todo a mi novio, quien me respondió que estaba exagerando la situación, que no podíamos permitirnos pagar a otros dentistas y que debería agradecerle por haberme encontrado una clínica accesible. Sabía que él quería lo mejor para mí, pero como dije, nuestra situación financiera no nos lo permitía. Así que no era el momento de quejarme o de ponerme exigente. Sabía que tenía que volver, pero al menos él había hecho su trabajo y mi diente ya no me dolía. Avance rápido. Hasta mi segunda cita con el dentista, estaba extremadamente ansiosa antes de la cita. Pero, contra todo pronóstico, me recibió con la misma gran sonrisa que la vez anterior, habló como si nada hubiera pasado y procedió con el tratamiento de manera muy profesional. Todo parecía ir bien mientras me atendía. Esta vez se sentó en su silla y no hizo nada extraño.
A mitad de la operación lo observaba y empezó a parecer nervioso. Estábamos en silencio un rato, hasta que de repente me habló. Me gusta mucho tu cuerpo. Eres realmente mi tipo. Fue tan confuso e incómodo que ni siquiera pude abrir la boca por completo para responderle. Pero empecé a mover los labios y respondí. Agradezco el cumplido. Luego reinó un silencio mortal. Empecé a examinar la habitación y al ver la cartera me di cuenta de que seguía siendo la que yo le había dado. Una semana antes, después de que la mujer la dejara caer al salir, había algo raro en ese hombre. Mi corazón latía con fuerza y empecé a sudar. Y fue ahí cuando él me dijo, ven a mi departamento después de la cita, solo para tomar un té. Inmediatamente supe lo que iba a pasar. Y yo le respondí, gracias por la invitación, pero tengo novio y lo respeto, así que no quiero salir con otro hombre. Vamos, no te estoy pidiendo que te acuestes conmigo, solo quiero tomar un té. Él no se va a enterar, me respondió. Me negué de nuevo, pero insistió. Trataba tanto de convencerme y de obligarme a aceptar. Pero lo peor es que tenía su ruleta y empezaba a volverse violento. Aumentó la presión sobre mis dientes. No podía ver, pero sabía que definitivamente algo no estaba bien y que lo estaba haciendo a propósito. Me dolía cada vez más. Vas a venir conmigo, ¿de acuerdo? Solo para tomar un té, solo un té, ¿de acuerdo? Lo repetía una y otra vez. Había dejado de responderle y solo buscaba una manera de escapar. Pero no quería lastimarme con todo ese material dental. Mientras no me movía, sentía que perforaba mi diente cada vez más fuerte. Las lágrimas de dolor me llenaban los ojos, pero no quería mostrarle que era un blanco fácil. Entonces le respondí, está bien, iré con usted. La ira en su rostro se transformó instantáneamente en alegría, y él respondió, ¡súper! Una enorme sonrisa en el rostro, como si nada hubiera pasado. Luego se alejó de mí para agarrar algo de la mesa. Aproveché y lo golpeé en la cabeza con el primer objeto cerca de mi sillón. Y salí corriendo de la clínica tan rápido como pude. Ni siquiera intenté mirar atrás para ver si me seguía o si seguía adentro. Solo quería escapar de ese loco furioso. Al llegar sin aliento tras varias cuadras, me detuve a recuperarme. Por suerte, no lo veía por ningún lado, pero me di cuenta de que algo salía de mi boca. Era sangre. Me había hecho algo y no podía ver el daño. ¡Hola! Deslicé lentamente mis dedos en mi boca para revisar cada uno de mis dientes. Y luego toqué algo muy extraño. Contaba todos mis dientes y me di cuenta de que faltaba algo. Había perforado mi diente hasta la encía. Regresé a casa y llorando le conté todo a mi novio, quien me llevó a la comisaría para presentar una denuncia. Nos enviaron a la clínica dental del estado para constatar los daños. Era tan grave que no tuvieron otra opción más que extraerme el diente. Ya no pude contenerme y rompí en llanto. Fue muy difícil para mí porque ni siquiera podía pagarme un implante en ese momento. Mientras tanto, la policía fue a la clínica del hombre para ponerlo bajo custodia. Él repetía que era inocente, que solo había sido un error médico y que yo estaba completamente loca. Afirmó que yo había inventado todo. Si quieren saber cómo terminó todo esto, entonces aquí está la dura realidad. Desafortunadamente, el sistema legal favorece a los ricos. Y el hombre solo tuvo que pagar una multa. Apuesto a que hacía negocios con la policía. Ni siquiera fue a la cárcel y no lo obligaron a cerrar su clínica dental. No podía pagarme un buen abogado, así que no podía hacer mucho en ese momento, y ese loco seguía recibiendo pacientes. Recordé el nombre de la mujer gracias a su identificación en su cartera, y le pregunté a la policía sobre ella. Me respondieron que la mujer había sido reportada como desaparecida una semana antes. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué le hizo a esa mujer. ¿Cuántas mujeres más acosó y lastimó sexualmente mientras estuvo en la clínica? Eso me da escalofríos.